Octavo y último video de esta temporada de resultados del segundo trimestre que termina. En este video atacamos un grupo de acciones bien regalonas de la comunidad, un poco ilíquidas: Lipigas, Maciza, AISA, Nuam, Sofri, CGI y Manquehue, además de dos que no son tan ilíquidas, Ripley y el grupo Security. Además les tengo una copucha, vuelve mi opinión, un poco parcial, no completa, pero vuelve, ya les cuento más por qué. Así que no perdamos más tiempo, comencemos. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Último video, como les digo, que les trae su amigo Luis. Seguimos leyendo los resultados de esta temporada. Este video va a ser el más extenso en cuanto a empresas de las cuales les voy a compartir los resultados. Así que como siempre, chiquillos, ahí denle un like, comenten cualquier cosa para apoyar el contenido del canal. Y como les comentaba en la intro del video, después de haber hecho 8 videos de esto, lectura de resultados, y leyendo siempre el comunicado de la CMF para no entrar ahí, para no caer en el error, caer dentro de los parámetros que ellos definieron, me di cuenta de algunas cosas, principalmente con los dos primeros puntos en donde más pudiera haber caído en el error. Me di cuenta que primero, yo recomendación directa no hago, así que no caería dentro de la recomendación, pero en la evaluación, al analizar el ratio PER, qué sé yo, o al leer los resultados de si suben o si bajan, qué sé yo, sí, podría entenderse como un análisis del trimestre en particular, pero que no tiene nada que ver con si es conveniente o no invertir en este valor, pues. O sea, para invertir en una acción no solamente tenemos que fijarnos en el estado de resultados trimestral, hay que ver un montón de parámetros. Análisis cuantitativo, cualitativo, en el tiempo, compararlo con otras empresas, cosas que yo no estoy haciendo, yo estoy acotándolo netamente al resultado trimestral. Por lo tanto, bajo ese criterio, no estaría cayendo aquí en este punto número 1. Y número 2, manifieste comparativamente apreciaciones personales, que yo he tratado de cuidar mi opinión personal. Ya no les digo si esto bajo o alto, si subió mucho, si subió poco, sino que comparativamente X porcentaje con otro, pero aunque sea de una forma o de la otra, comparativamente con quién. Yo no estoy comparando empresas con empresas, y si les comento algún dato es netamente con fines educativos, para que vayan entendiendo algunos conceptos, pero principalmente yo no enumero ventajas y desventajas. Yo no digo, oye, Ripley, Falabella, esta es mejor en esto, esta es peor en otra, no. Yo leo netamente los resultados. Y si digo que X empresa subió más mientras que la otra subió menos, es comparativamente para que vean la diferencia en el concepto educacional. Pero insisto, sería con fin educativo, no si es para invertir o no en esa acción. Por lo tanto, bajo ese análisis, considero que puedo emitir mi opinión, porque finalmente no estoy recomendando invertir o no en un proyecto de inversión, o comparativamente si es bueno o si es malo, esta u otra. Lo estoy acotando netamente al segundo trimestre. Y el 3 y el 4 ya no lo hago, así que ahí no hay nada más que analizar, no tengo problemas. Por lo tanto, chiquillos, en este video van a escucharme decir mi opinión de si son buenos o malos los resultados, si subió mucho, si subió poco, acotándolo al segundo trimestre, porque no es una evaluación global, que es lo que se debe hacer para ver si es conveniente finalmente o no invertir en estos instrumentos. Así que en base a eso, nuevo disclaimer: toda la información que les leo en este video es información pública. Los ratios que les voy a estar comentando son ratios estándar definidos en la literatura, no es nada inventado propio. Les leo estos resultados para enseñarle a cómo leerlos. Para quienes no saben leer estos reportes, no busco para nada influir en ustedes en la toma de decisiones si deben invertir o no en estos instrumentos. Para que tomen esa decisión deben hacer análisis propio, análisis cuantitativo y cualitativo, ajustarlo a su versión al riesgo, su estilo de inversión, cosa que en estos videos no hablamos. La opinión subjetiva que yo les pueda dar es acotada netamente al trimestre que estamos leyendo y no debe ser considerada para nada una evaluación de empresas, porque, como les digo, deben acotarse un montón de otros parámetros, tomar ventajas y desventajas de la propia industria con otras industrias, compararlas. Todo eso yo no lo realizo. El motivo principal de estos videos es ayudarlos con fines educativos y o informativos. Les recuerdo que yo no soy un asesor financiero bajo los criterios que define la CMF, así que si requieren mayor información vayan a la página de ellos. Así que no perdamos más tiempo, partamos con la lectura, vamos con Lipigas. Una Lipigas que es de mis regalonas, y cómo no lo va a hacer si fíjate en este resultado, pues cómo creció más o menos un 50% la utilidad. Eso es buenísimo. Y para que veamos en contexto cuánto es esta utilidad, aquí tienen la comparativa. Fíjate como el tercer trimestre del 2023 es el mayor, es el que tenía mayor utilidad de los últimos 5 años. Por lo tanto, este trimestre se anota como el mejor de los últimos 5 años, trimestralmente hablando, a pesar de que tenemos estacionalidad. Si lo vemos con el comparable, el año anterior había ganado 100, 107. Imposible decir que estos resultados fueron malos. Así que entendamos un poquito cómo es que Lipigas llega a este resultado.
Como siempre, de arriba para abajo vamos por partes. Ganancia bruta, cuánto vendí menos cuánto me costó. Obviamente ambas tienen una subida, pero el margen bruto, que al finalmente me hace la suma y la resta, es mayor más o menos un 26%. Y si nos vamos al estado razonado, nos hace toda la comparativa por cada una de las líneas. Es muy amigable esto, nos evita tener que estar con la calculadora ahí haciendo el cálculo. El problema es que es la variación a 6 meses. No es a 3 meses. Ahora, desde ya les digo que la variación de entre 3 y 6 meses van en la misma línea, subiendo un 20%, los costos operativos subiendo también, pero en una menor proporción, por si quisieran hacer la mirada más rápida, más amigable, digo. Entonces tenemos que otros gastos están subiendo, habría que ver el detalle ahí para ver de qué estamos hablando, pero que son gastos que más o menos se mantienen entre trimestre y semestre, lo vemos por los montos. Costos de distribución que también están subiendo y los gastos de administración subiendo también cerca de un 25% quizás. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Háganlo manual para tener los porcentajes del trimestre, pero lo principal es que la ganancia bruta está creciendo mucho más de lo que crecen los costos operativos. Eso hace que se te expanda el margen. En este caso, el margen operativo al semestre subió un 62%, al trimestre subió un 38%. Una locura, la verdad. ¿Qué más tenemos luego? Los resultados financieros y o contables. Los ingresos financieros también subiendo, costos financieros bajando. O sea, no hay ninguna línea que sea negativo. Todo le está sumando de forma positiva al Lipigas. Negocios por método de la participación, que aquí son montos chiquititos, poco significativos para los montos que estamos hablando. Lo mismo en las diferencias de cambio, unidades de reajuste, que son positivos en ambos años, pero que no me cambian el global. Quizás aquí tenemos un ítem que se están anotando una pérdida mayor respecto al año anterior y que tampoco la tenía el trimestre anterior, lo vemos por el consolidado 6 meses. Vamos a la nota 25 a echar una mirada rápida, otras ganancias o pérdidas. Y aquí lo tenemos y nos vuelve a poner lo mismo, otras ganancias y pérdidas. No nos da un detalle lamentablemente. Habría que ir quizá a la nota 13 al asterisco. Aquí la pillamos, finalmente está bien escondido. ¿Y qué nos dice? El directorio decidió discontinuar una operación de Fresh SPA. ¿Qué es Fresh SPA? Ya, sí, me parece haberlo visto en alguna presentación de Lipigas que habían hecho una pequeña inversión en un negocio de distribución de fruta y verdura. Bueno, les salió mal la apuesta. Al parecer no tuvo números azules y me parece bien que opten por lo sano y cuando las cosas no te están dando buenos números, cortemos al tiro. Las inversiones que hacen las empresas tienen eso, a veces son apuestas, te pueden salir o puede que no. Por lo tanto, ya sabemos que este punto de acá es un hecho puntual que no se va a repetir el resto de los trimestres porque ya lo está absorbiendo en este trimestre. Por lo tanto, tenía una ganancia de impuesta que aquí es mayor respecto al año anterior y que de no haber sido por esta pérdida que se están asumiendo este trimestre hubiese sido aún mayor. Luego tenía el correspondiente pago de impuestos, ¿cierto? Y llegáis finalmente a la utilidad, que es lo que hablábamos en un principio, que te subió un 50%. Ahora yo por ahí vi en algunas redes sociales que oye sí, los resultados muy bonitos y todo, pero los flujos por la operación son menores respecto al comparable anterior. Recuerden que aquí estamos a 6 meses, no a 3. Y sí, tienen razón, o sea, si miramos el número es obvio que es más bajo, pero veamos los detalles, entendamos por qué. Y recordemos que este número siempre es bueno calzarlo a 12 meses porque a veces vienen los pagos desfasados. Quizás no has recibido toda la plata de tus ventas, quizás están al crédito, no se han convertido en caja, pero sí tuviste que pagar a tus proveedores. Por lo tanto, puede que en otro trimestre venga más cargado de ingresos que más de costos y ahí esta cuestión se vaya nivelando, se vaya pareciendo un poquito más al estado de resultados. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Quedémonos con este estado de flujo. En general tenéis todo parejito, subiéndote las ventas, subiéndote los pagos de los proveedores, lo mismo los gastos de los empleados, ¿cierto? Todo más o menos parejito subiendo y aquí tenía una diferencia importante. Mientras que el año pasado, el 2023, habían recibido un reembolso, este año les tocó lo normal, que es pagar impuestos. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿es normal que todos los años las empresas reciban impuestos a favor? Lo pueden anotar en el estado de resultados, los famosos impuestos diferidos que yo siempre les nombro, pero en el estado de flujo es muy poco común. Por lo tanto, lo normal en 2023 es que hubiese pagado algo, y de haber pagado algo, este número, este 66, no hubiese sido tal. Si quitáis los 8 ya tenéis un 58. Y si hubiesen pagado más o menos el proporcional que este año, no sé, unos 6, unos 8, ya tenéis 52, 54, no sé, números que estoy tirando al azar, pero para que se hagan una idea, que son menores que lo que estamos teniendo acá, el 2024. Entonces saboreemos, mastiquemos, traguemos estos resultados para entender por qué se dan estas diferencias. ¿Qué tenéis luego? Los flujos de la inversión subiendo, el CAPEX principalmente aquí está subiendo también, y aquí te da la nota seguramente de las propiedades, plantas y equipos para ver de qué estamos hablando, cómo está haciendo la variación. Lo cierto es que da lo mismo el año que mirí, el flujo por la operación te cubre totalmente el flujo de la inversión, así que aquí no hay problema. Y toda esa platita que queda, ¿para dónde se va? Para la financiación. Veamos qué hicieron. Pidieron deuda nueva,
5.700 millones de pesos, pagaron deuda vieja, 4.900, o sea, pitieron un poquitito más, pagando un poquitito menos por arrendamiento, pagando más por intereses, ojo ahí, siendo que en el estado de resultados, aquí lo estamos viendo a 6 meses, están pagando menos. Esos detalles a veces te meten un poquito de ruido, pero tampoco son montos tan significativos que te cambien todo, y lo mismo que les digo, esperemos este número a un año para ver más o menos cuál es la concordancia. Intereses por arrendamiento bajando, ¿cierto? Y el dividendo, que es lo que les gusta a ustedes, que a todo esto Lipigas acaba de anunciar un dividendo, ya está cargado en la página de la bolsa, 97 pesos para pagarse en septiembre, que más o menos es como un 2,5 o 3% de rendimiento. Y sobre todo, fíjate acá, pues, fíjate la posición de caja. A pesar de que harta plata se va a ir en el dividendo que les acabo de decir. ¿Cómo la ven a Lipigas, chiquillos? Yo la veo bastante sólida, y el que les dé mi opinión de los resultados si me parecen buenos, que la encuentre sólida, no quiere decir para nada, según lo que dice aquí la CMF, que es conveniente invertir o bien si es una ventaja o desventaja de invertir. Estoy hablando netamente aquí de los resultados trimestrales. La conveniencia o no tienen que verla con la valoración, si entienden la empresa, si se ajusta a su nivel de riesgo, un montón de parámetros. Los resultados por sí solos no permiten tomar esa decisión de inversión, y al menos la valoración que me arroja Ticker, aquí estamos viendo el histórico, ¿cierto? Que anteriormente el estallido cotizaba más o menos entre 15, 12 veces, luego post estallido en el peor momento de la pandemia llegó a cotizar a 4, casi 5 veces beneficios, hoy en día la tenían 8,5 más o menos. Quizás esta valoración baje un poquitito porque no están cargados todavía los resultados. Ustedes me dirán, pues, ¿la consideran barato, caro, les gusta, no les gusta? Siento que puedo opinar libremente de los resultados, no de la conveniencia de invertir o no en Lipigas. Me parecen muy buenos los resultados. Y si nos vamos al análisis razonado, aquí nos explica un poco de por qué vienen estas variaciones. Aumentando el volumen de gas natural, un 18,1%. Los ingresos están explicados principalmente por el mayor volumen de gas, en este caso 4,8, no sé cuál es la diferencia entre estos dos, habría que leerlo con más calma. Revaluación del sol peruano y peso colombiano respecto al peso chileno. Este, chiquillo, es el principal peso de por qué están subiendo tanto las ventas. Y es un poco lo que expliqué en los videos anteriores del primer trimestre con AISA, que se había disparado mucho la utilidad, que no tenía mucho sentido, y tiene que ver netamente por el cambio de la moneda. En algún momento las monedas se van a más o menos equiparar, igualar, y estas diferencias de crecida en los beneficios no van a ser tantas. Así que ojo más o menos con la naturaleza de por qué van creciendo los ingresos. Y como siempre les digo, si quieren pueden leer el razonado para que vean los detalles por Colombia, por Perú, las diferentes áreas, para que vayan entendiendo un poquitito más. Así que bastante bien, Lipigas, ¿por qué quieren que les diga? Vámonos con mi regalona y la forradora 2022 de mi cartera, que no es otra que Maciza, que la verdad de las cosas, si uno se va a la última línea, sí, dejó de perder, pero los números están ahí bien flojitos, la verdad, todavía le cuesta. O sea, es cosa que miremos el margen bruto. Olvidémonos de toda la parte operativa, financiera, contable, que recordemos que cuando Maciza vendió los bosques en Argentina, que cuando vendió ahora una planta hace poco en México, ha tergiversado un poquitito la parte contable, digamos. Te cambia la última línea, pero si nos enfocamos solamente en el negocio, y la parte más limpia para eso sería aquí, la ganancia bruta, cuánto vendí menos cuánto me costó. Oye, de un trimestre para otro, bajando más o menos un 40%, y si lo vemos a 6 meses bajando la mitad. Entonces en este gráfico en Ticker vemos la ganancia bruta en el histórico los últimos trimestres de los 5 años, como desde el pic del 2022 no ha hecho más que ir bajando, y pareciera ser que el primer trimestre del 2024 está empezando a darse la vuelta, ya tenía una ganancia bruta y ahora la tenemos con una ganancia de 10, por lo tanto se podría decir que sigue la tónica creciendo la ganancia bruta, sí, es verdad, pero que en última línea reciente están mostrando un número azul, y un número azul que tenemos que tomar con pinza, porque leyendo los estados aquí en lo que tenemos al medio vamos a entender por qué. Otros ingresos, partimos al tiro con una diferencia. Nota 26. Fíjate como el año pasado no la tenía y el trimestre anterior tampoco la tenía. ¿Por qué digo eso? Porque este trimestre es la que le está dando el mayor peso al número semestral. Entonces tenemos que irnos al tiro la nota 26 para entender de qué estamos hablando. Y aquí lo tenemos, otro ingreso, bla bla bla, impuestos recuperados. Aquí está el monto. Y este corresponde a una devolución del IVA del 2019 de la filial forestal de México. O sea, estamos hablando de una devolución de impuestos muy atípica que no se va a dar todos los trimestres, que dada la magnitud de este número, 6,7 millones de dólares versus la ganancia bruta, te influye harto, pues, te suma harto. ¿Qué pasa si nos vamos a la última línea antes de impuestos? 2,5 millones. Si yo le quito esto, ya estoy con pérdidas, pues. Sería más o menos una pérdida de 4 millones de dólares, de no ser por este elemento, que es mayor que lo que estábamos hablando en el 2023.
¿Se dan cuenta por qué hay que tomar estas cosas con pinzas? Y si ya seguimos viéndolo del negocio, costos de distribución subiendo, siendo que estoy vendiendo menos, gastos de administración bajando, una buena, otros gastos también bajando, y bajando considerablemente. Ingresos financieros que Maciza no es que tuviera mucha caja, pero te está bajando la mitad. No te cambia mucho este número, la verdad. Costos financieros bajando. En el ambiente complicado de mercado que hay, no deja de ser un aspecto positivo. Y ajustes por moneda o de reajuste por la inflación, aquí unidades de reajuste, variando muy poco, casi nada, que no te cambia mucho. Entonces aquí tenía el número final, pues. Pero aquí ya saben, viene muy influenciado por este número atípico. Entonces aquí con tan poca plata que están ganando, ya este número de impuestos no sabría entenderlo, si es mucho, si es poco, si es normal, si es bajo o alto, pero sí sé que esta utilidad acá, no lo sé. Les voy a mostrar la utilidad neta, no utilidad por acción, porque son montos 0,000 que no pierde el sentido. Estos son los números de Maciza. Te fijas que aquí el 2022 la utilidad está muy deprimida por el tema del ajuste contable por la venta de los bosques de Argentina, pero que efecto flujo, al final fue una cuestión positiva. Venía de 3 trimestres perdiendo plata y ahora quedó en números positivos, pero prácticamente en cero. Y así está Maciza, po. O sea, con estos números que estamos viendo acá, ¿les parece que Maciza esté dando vuelta el panorama de su actividad? Si echamos un vistazo rápido a los flujos, son muy similares, bajando ligeramente de un año para otro, teniendo muy poca salida de flujo de la inversión, lo cual es bueno cuando el negocio está flaco, a pesar de que viene ayudado por esto. Importes procedentes de ventas de planta y equipo, y esto lo hablamos en el primer trimestre, que fue por la venta de una filial o de una planta en México. Eso le sumó caja. De no haber tenido este ingreso, estaríamos hablando de un flujo de la inversión más o menos de menos 9 millones de dólares, que sí, te lo cubre el flujo de la operación, aún mirándolo de esa forma. Y una explicación de por qué está pagando menos intereses la tenemos acá. O sea, fíjate cómo pidió casi 50 millones de dólares, pero repagó 12 millones de dólares de deuda vieja. Eso te podría explicar por qué en el estado de resultados está ahí pagando menos intereses. Pero aquí en el del flujo es al revés, po. ¿A quién le creo? ¿Cachai? Tampoco son números que sean tan... No, igual es importante. Igual 5 millones de interés para lo que me está generando el flujo no deja de ser. Bueno, esa es la realidad de Maciza. Está generando poco flujo en la operación, siendo que hace 2 años cuando estaba el boom de esta cuestión, te generaba mucho flujo que te cubría todo. Y es lo que le toca por ser una cíclica más, po. La posición de caja no deja de ser buena. No les muestro la valoración porque si estáis perdiendo plata en el acumulado en los últimos 12 meses, el PER va a salir distorsionado. Veámosle V-EBITDA. No, también está medio distorsionado. O sea, si yo lo acoto acá, al menos lo que me muestra Ticker, antes de la pandemia oscilaba entre 5 y 20 veces, demasiado variable. Después de la pandemia me andaba en 3, 4 veces, y ahora no sé por qué aquí en la plataforma se me medio distorsionó. Seguramente hay algún dato malo, no es recomendable tomar estas valoraciones. Mira, ojo aquí, algo bien importante, esta nota de acá que sale en el razonado, del 26 de marzo hasta el 20 de mayo, casi 2 meses, uno de los puertos principales mantuvo sus operaciones paralizadas debido a un conflicto, teniendo la imposibilidad de embarcar mercadería, redireccionando los productos a... Eso podría explicar por qué te subieron los costos de distribución, lo que veíamos en el estado de resultados, y que te influye de igual forma en los resultados. Aquí los números a 6 meses, cierto que obviamente, según lo que leímos en el resultado, todo negativo. Da lo mismo si lo ves por trimestre o por semestre. Maciza, luego de reportar los resultados, como en una semana, en un par de días, te saca una presentación muy bonita, muy gráfica, con toda la variación de los puntos. Todavía no está disponible. Para los que están interesados en Maciza, encuentro bueno que vean esas presentaciones. Así que déjenme sus comentarios qué les parece Maciza. Yo encuentro que fueron muy malos resultados, y como lo dije en el video del IPGAS, que los resultados sean malos no implica necesariamente, y leo textual de lo que dice la CMF, que es conveniente invertir o no en ella. Quizás los resultados fueron malos, pero está barata por fierro, por valoración, no tengo idea, y sea una oportunidad, o depende del inversor, o a alguien le gustan las cíclicas. Recuerden, estamos hablando netamente de los resultados 2024, no es una evaluación completa para saber si es bueno o no invertir en Maciza. Leyendo estos resultados, tengo la sensación de que Maciza todavía no es capaz de darle vuelta a sus problemas. Pasamos a otra de mis antiguas regalonas, que no es más que el grupo Security, que si nos vamos rápidamente a última línea, sí, está ganando menos que el trimestre comparable anterior, está ganando menos también a 6 meses, pero ¿qué tanto menos? Los resultados todavía no se cargan aquí en Ticker, habría que agregar una barrita de 10 pesos al costado de la última. Échense una mirada para atrás y ahí ustedes díganme, pues, ¿fueron buenos, malos los resultados? Entendiendo que el 2022-2023, debido a la alta inflación,
Los bancos traspasan muy bien eso a los consumidores y quedan lejos de perder plata. Bajo ese contexto, ¿les parece que esta bajada a 10 pesos por acción es buena o es mala? Lo cierto es que para quienes miramos el reporte de los bancos que arroja la CMF, ya sabíamos que las utilidades del banco, las que se informan mensualmente, iban bajando. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa estos resultados. Solo faltaba ver la parte aseguradora, que es la otra patita del negocio. Si uno sumaba las ganancias del banco de los últimos 3 meses, llegaba que había ganado 8,5 pesos por acción. Y si el reporte me dice que ganó 10, eso quiere decir que la parte aseguradora ganó 1,5 pesos por acción y el trimestre anterior, si mal me recuerdo, había ganado 1. Aquí hay que recordar que el banco Security es el que pesa más dentro de todo el grupo Security. La lectura ideal sería ver lo del banco para ver cómo está variando ese negocio. Aquí lo vamos a leer de forma consolidada, tomando todo el grupo de negocios que tiene el grupo Security. Pero leyéndole la rápida, ganancia bruta, bajando. Y si uno se va al detalle, a la nota 29, te va a dar todo el detalle de las colocaciones, de la parte de los seguros, qué sé yo, pero cuento corto están disminuyendo un poco las colocaciones. Si uno se va al análisis razonado, te da un poco toda esa explicación. Por ejemplo, las colocaciones del banco disminuyendo, un 1%. Menor margen financiero en las áreas comerciales, los créditos. Están sacando menos plata con los créditos que dan, los intereses les dejan menos margen, eso quiere decir. Otro punto que era relevante, que yo le venía haciendo mucho seguimiento al Security a fines del año anterior, que yo sabía que iban a devolverle esta plata al Banco Central, plata que tenían en una muy buena condición crediticia, que era prácticamente plata gratis que tenían ellos para prestar, finalmente la devolvieron. Toda esa pequeña suma de cosas, de tener menos plata para prestar, de que te disminuyan los márgenes de los intereses, que tengáis menos préstamos, todo eso te va golpeando. Eso explica por qué la utilidad al menos mensual ha ido bajando. Le pega también que sea un banco más chico, porque los bancos grandes no le ha pegado tanto esto. Ahora, entendiendo todo lo que subió el Security y la utilidad, es que te baje esto, ahí ustedes me dirán si eso es bueno o si son malos. Otros ingresos subiendo bastante, casi por 5 respecto al año anterior, lo cual es bueno, suma, te compensa de alguna forma la bajada de la ganancia bruta. Gastos de administración que crecieron bastante respecto al promedio, que yo siempre le digo que podríamos considerar la inflación como referencia, y más aún si la ganancia bruta te disminuye. O sea, prácticamente subieron un 25% los gastos de administración, un poquito mucho, nota 30. Y si te vayas aquí al detalle de todos los ítems que tiene asesoría, remuneraciones, toda la parte administrativa, digamos. Los más relevantes quizás, gastos generales, que al final no sabéis qué es eso, prácticamente se duplicaron un poquitito más. El resto tiene subidas marginales, bajadas marginales que se van compensando. El año pasado tuvo un saldo a su favor, este año no, está pagando. Son todas esas pequeñas diferencias las que van sumando. Quizás lo más relevante está aquí. Aumento en remuneraciones, que te subió un 16%. Ya hemos visto en otro tipo de empresas que lo están o manteniendo o disminuyendo ligeramente, o que te aumentan ligeramente, no un 16%. Y el otro ítem que tenemos aquí relevante que te subió un 50%, las asesorías. ¿Será aquí que está toda la asesoría incluida con la fusión con el Banco Vice? No hay mayores detalles, pero pudieran ir por ahí los tiros. Lo cierto es que te subió bastante el gasto de administración. Los otros bancos no han subido tanto. Detallitos que van sumando. Otro gasto por función también aumentando la pérdida. Otras ganancias que antes era chiquitito pero sumaba, ahora también es chiquitito pero resta. ¿Te fijáis que tenía una sumatoria de cosas que te va golpeando aquí el resultado operativo? Ingresos financieros, si se fijan, bajando una tercera parte más o menos. Deterioros contables, que el año pasado se anotaron mucha pérdida, este año no tanto, una buena al menos. Ganancias por método de la participación, que son montos pequeños que no me influyen mucho en el global. Diferencias de cambio, que el año pasado restaba y este suma, pero tampoco son números tan grandes. Y unidades de reajuste asociado al tema de la deuda, los pasivos que tiene, reajustándose más o menos en el mismo valor. Entonces llegáis al resultado antes de impuestos, que ojo, que me llama aquí la atención que este trimestre ocuparon impuestos diferidos. Este número sí, como siempre les digo, conviene verlo a 12 meses. No es normal que si estoy ganando plata me sume impuestos diferidos. Eso de alguna forma me infla, comillas, el beneficio final, que no es necesariamente algo malo, estas cosas pasan. Pero insisto, hay que ver esta foto a 12 meses. Y por otro lado también ver esta foto netamente del banco para ver cómo van variando los intereses, las comisiones, las pérdidas crediticias. Aquí en el razonado, una de las cosas más útiles que tiene quizá el Security es que nos presenta este cuadro resumen, que lamentablemente lo tenemos o por semestre o por trimestres consecutivos. No lo tenemos lamentablemente trimestre a trimestre 2024-2023, pero que de alguna forma igual nos sirve para saber cómo están evolucionando las cosas. Veámoslo a 6 meses. Por ejemplo, aquí tenemos financiamiento, que es la parte del banco, sale que está ganando menos. Tenemos la parte de inversiones, que creo que también va por el lado del banco, aquí está subiendo. Tenemos la parte de los seguros, que también
subiendo, mejorando y mejorando casi el doble, un 80% más o menos el resultado final. Y otros negocios que la verdad tienen muy poco peso dentro del securities, y aquí lo que más pesa es el banco y los seguros. Por lo tanto, aquí uno puede entender fácilmente que la bajada que ha tenido la parte del banco ha sido compensado en parte por lo que tiene aquí en la parte de los seguros. A diferencia de lo que veíamos, por ejemplo, en Banco Vice, que Banco Vice había bajado la parte de los seguros, me recuerdo. Así que me parecen buenos los resultados del security considerando el contexto, a pesar de que el resto de bancos, los más grandes, han aguantado un poquitito mejor. Las utilidades del banco security han bajado un poquitito más fuerte. Y recordemos que los bancos funcionan muy bien por ratio PER. Este PER no está actualizado. Por ejemplo, lo último que me nota Ticker es que está un ratio PER de más o menos 5, pero la verdad es que calculando lo manual debería estar en un ratio PER de unas 6-7 veces. Ahí les toca a usted hacer el cálculo manual para llegar a esa valoración. Sin embargo, aquí tienen la valoración histórica para atrás para que determine si está caro o barato de acuerdo a la realidad actual del banco security. Recordando que se viene el tema de la fusión, que el precio está más o menos amarrado. Y recuerden que por mucho que yo encuentre los resultados buenos o malos, eso no significa para nada si es conveniente o no invertir en estos instrumentos. Tienen que evaluarlo con un contexto de muchas otras variables, lo mismo que le he dicho en las otras empresas. Estamos acotando este video a la lectura de un trimestre para evaluar si es conveniente invertir o no. Hay que evaluarlo en un global, no solamente por un trimestre. Recuerden, ojo. Pasamos a otra empresa que está bastante de moda, ya sea porque tuvo un rally impresionante que la llevó hasta los 460 y después bajó hasta los 300, ¿no? Una cuestión muy rara, que es lo que tienen estas empresas ilíquidas y que también ha estado en boca de los medios por todo el tema de los cortes de electricidad, principalmente en él, pero CGE también se vio un poquito afectada. Lo cierto es que ganó plata y ganó bastante más que el trimestre comparable anterior. Y para qué decir si lo vemos a 6 meses, ¿no? Es una locura. Y recuerden que CGE está dedicada al rubro de la distribución de la electricidad. Los postes que tenemos en las calles, ese es el negocio de CGE. Y lo cierto es que en el razonado te parte diciendo al tiro un resumen todas las cosas que le han sumado, que le han aportado para que tenga unos beneficios tan importantes comparativamente con lo de los últimos años. Te habla aquí de las diferentes leyes que han salido de estabilización de los precios de electricidad, de finalmente la que salió de la que le iban a traspasar todos los clientes, lo que salió hace poco en las noticias. Y hay otro punto muy interesante con las compañías de electricidad que tiene que ver con una tarifa, el valor agregado de distribución, que más o menos cada 4 o 5 años, pum, te pegan un paraguaso y se anotan una utilidad bastante anormal respecto al histórico. Ya lo vamos a ver. Todo eso al margen que estén vendiendo más energía, mayores volúmenes. Quiero decir, aquí lo principal es el precio. El Q, la cantidad, te va a ir creciendo no mucho. El que te puede variar harto aquí es el precio. Esto es lo que yo le estaba comentando, que lo podemos ver de forma gráfica. Cada cierto tiempo, 1 o 2 años, se aplica esta tarifa, el VAD, el valor agregado de distribución, recuerden, en donde se reliquidan algunos saldos y los ingresos se disparan y por ende el beneficio. Ahí, para los que estén más interesados, les recomiendo que se lean con calma este documento. Se lo acabo de resumir muy rápido. Aquí dice: si se fijan, el aumento se explica por el reconocimiento de los resultados de las tarifas del VAT correspondiente al cuadrenio tanto. Lo cierto es que parecía que ya se habían anotado ese VAT aquí en el primer trimestre del 2024, pero vemos que el segundo trimestre también se están anotando una cantidad no menor, una que no habíamos visto. O sea, veamos la utilidad que tenía CGE en los últimos años. Nunca había tenido un trimestre con 2 utilidades tan importantes, siempre tan distanciadas de un tiempo a esta parte. Vamos por parte. La ganancia bruta disparándose más o menos un 50%, influenciado porque están vendiendo más. Ahora, ¿por qué están vendiendo 4 veces más, o ingresando, mejor dicho, 4 veces más? Eso no te lo explica netamente el volumen. Yo creo que esta cuestión del VAT quedó un saldo, o quizá el reajuste de las tarifas eléctricas. Habría que ver el detalle en sí. Me parece que por ahí va. Lo cierto es que la ganancia bruta, como les digo, un 50%. Eso por sí solo puede sostener todo lo que pase de aquí para abajo si los gastos operativos más o menos se mantienen. Por ejemplo, otros gastos por función subiendo un 50%, gastos de administración subiendo un 20%. Ya, 20% parece ser harto, pero ¿qué más da si la ganancia bruta te sube un 50%? Pérdidas por ajustes contables, por deterioros, aumentando, sí, que se ve de alguna forma compensada por otra ganancia o pérdida que el año pasado perdía, este año no, te suma. Habría que ver el 28 para ver el detalle. ¿Te fijáis que se mantiene más o menos en el resultado operacional la diferencia obtenida acá? Ingresos financieros duplicándose, costos financieros aquí aumentando, sí, pero nada en comparación a lo que te creció la ganancia bruta, disminuyendo los gastos por reajuste y aumentando bastante el tema de la moneda extranjera. Esto también te suma mucho. Habría que ver aquí en la nota 29 cuál es la moneda en particular que se revalorizó tanto. No, ni siquiera es por moneda extranjera como lo ponen acá. Si tú te vayas a ver al detalle, dice cuentas por pagar más que nada.
No entiendo por qué van las diferencias de cambio. Fíjate como el año pasado tenía una pérdida importante hasta positiva. Más o menos se netió de un año para otro y tiene que ver más que nada con cambio en lo que tenga en el balance, en los activos y pasivos que tenga en el balance. No es fácil de entender este rubro, la verdad, tiene muchas cosas que hay que entender la letra chica, la verdad. Entonces, que el negocio sume más, que los costos operativos no cambien mucho y que tengáis diferencias contables a tu favor, eso hace que el beneficio antes de impuestos obviamente se te dispare, pues sea importante, y que luego del correspondiente pago de impuestos te anotes estos millones que equivalen a 17 pesos por acción. Aquí lo relevante, sí, chiquillos, que tienen que tener claro es que toda esa utilidad, esa ganancia que se han anotado, está generalmente aquí, en cuentas por cobrar, más que en efectivo en sí. Obviamente es plata que está ahí, que en algún momento les va a llegar, pero no es plata que está inmediata, pero no es plata que esté disponible a día de hoy. Y eso lo vemos rápidamente aquí en los flujos. O sea, fíjate aquí en los flujos por la operación. Sí, son bastante más positivos que el año anterior. Está ingresando más por venta, eso es verdad, por eso se te dispara esto. Y pareciera ser que el flujo de la operación no te cubre siquiera la inversión, aunque restáramos estos 30.000 millones de pesos que están ahí invirtiendo seguramente. Aún así no te los cubre y tienen que recurrir aquí a la financiación para llevar el negocio por mientras se libera toda esa plata que está en cuentas por cobrar, y sale caro porque por ejemplo están pidiendo 200.000 millones de pesos de deuda nueva mientras pagan solamente 30.000, pagando una cantidad no menor de intereses. Pero insisto, aquí cuando se te libere todas esas cuentas por pagar, te va a llegar un flujo pero importantísimo. Fíjate el peso que tiene esto dentro de los activos corrientes. Entonces sí, muy buenos resultados de CGE, una empresa un tanto complicada de entender, no es para la guata de cualquiera, por lo tanto que a mí que yo les diga que son buenos resultados entendiendo la complejidad que tiene CGE, no podría decirse si es conveniente o no, porque hay que entender que por mucho que esté ganando plata, es una empresa complicada, es muy líquida, dependiendo del inversor la entenderá o no. Hay muchos aspectos, ventajas y desventajas que considerar para ver si es una buena opción de inversión. Netamente les comento lo que me parecen los resultados, son buenos, nada más. Pasamos ahora a la empresa de Lips, al menos que ha tenido el mejor desempeño en el año, que no es otra que Ripley, que si uno leyó los estados de resultados de Falabella, que vio que le dio vuelta, que estaba con números positivos, uno podría esperar que Ripley o bien está perdiendo menos o finalmente que esté con números azules. Y aquí lo tenéis, pues. Números azules, una ganancia de 5,7 pesos por acción, ganando plata después de tener muchos trimestres perdiendo. Había tenido de igual forma un par de trimestres ganando plata, bastante irregulares los beneficios de Ripley, viéndolo así de forma gráfica, y entendiendo lo delicado que está el retail, es aplaudible que estos resultados sean positivos. Entendamos, leámoslos para entender si corresponde al global de las empresas que posee Ripley o fue alguna en particular que le fue muy bien. O quizá alguna venta de activo, no tengo idea. Esto es lo que les decía yo el año pasado y en el video de Falabella, si mal no me equivoco. Ganancia bruta. ¿Cuánto vendí menos cuánto me costó? Los gastos de administración no eran cubiertos por la ganancia bruta. De ahí para abajo todo era pérdida. Este año no, este trimestre no quiero decir. Ya la ganancia bruta me cubre todos los gastos de administración. Me queda plata para el resto de obligaciones. Así que positivos estos números que estén aumentando más o menos un 40%, un poquitito más. Y lo mismo a 6 meses. Y no solamente eso, fíjate los gastos de administración como prácticamente crecieron marginal, 1.000 millones de pesos. Eso es poquísimo para lo que hemos visto en otras industrias. Otra ganancia o pérdida, el año pasado perdiendo, sumando. Ingresos financieros disminuyendo la mitad. Costos financieros creciendo. Sí, pero al menos ya tenéis saldo en la ganancia bruta que te cubre estas pérdidas. Ganancias por método de la coparticipación, ¿cierto? Que se mantienen. Diferencias de cambio que tienen una pérdida. Y unidades de reajuste que también perdiendo más que el año pasado. Pero aún así, aunque te aumenten estas pérdidas contables, ya estoy en números positivos, antes de impuestos. A pesar de que si bien ganó plata, igual se están anotando impuestos diferidos para mejorar aún más el número. No es normal, lo normal es que cuando tú ganáis plata pagues impuestos, pero no importa, aunque hubiesen pagado un poquitito de acá, igual hubiesen quedado en números azules. ¿Será que Ripley lo está dando vuelta? Si echamos una mirada rápida por el flujo por la operación, claro, pareciera que está con flujos negativos. Esto puede darse por alguna atemporalidad, este número es bueno verlo a 6 meses. Es muy raro que estéis reportando números positivos en el resultado y en los flujos negativos, como también es raro que tengáis flujos de la inversión positivo, que aquí generalmente aquí se dio vuelta porque rescataron plata que tenían guardada, aquí otras entradas de efectivo, algún fondo mutuo, depósito a plazo que se les liberó. Aquí vemos más o menos que el CAPEX, que sería la compra de propiedades, planta y equipo, intangibles u otros activos, más o menos se mantiene. Sumando y restando llegáis a un punto similar. Y deuda, pidiendo 67.000 de deuda nueva y pagando 56.000, o sea, aumentando su deuda. Y como estaba vendiendo activos los malls, ¿cierto? Y tiene que seguir atendiendo en las tiendas Ripley, tiene que pagar más arriendo. Aquí te sale. Y como le fue mal el año pasado, no te pagó dividendo.
No sé, los flujos no son muy concordantes con los estados de resultados, pero esta mirada es buena sacarla a 12 meses. Pueden los siguientes trimestres acomodarse las cosas, los números y ser más concordantes. Lo interesante de Ripley, chiquillos, recuerden, es irse a la parte final, la página 178, en donde me da el detalle por país, por segmento, para saber qué áreas están mejorando, cuáles siguen restando. Retail, Chile. Aquí lo tenemos, perdiendo plata todavía. Si uno ve el trimestre comparable del año pasado, y disculpen que se vea pequeño chiquillo, pero es para ver todo el global, el año pasado perdía 26.000 millones de pesos, ahora está perdiendo 9.000, o sea, achicó la pérdida, pero aún así sigue restando. Banco Ripley, Chile, utilidad, ganando 16.500 millones de pesos, mientras que el año pasado el banco Ripley estaba ganando plata, pero muy poco, el 10% de lo que llegó a ganar ahora. Por lo tanto, están mejorando bastante la parte del banco. Y aquí habría que ver el reporte de la CMF, pero me parece que uno de los principales culpables de esto es que están con muchas pérdidas crediticias, muchas menos, muy parecido a lo que pasó con el Banco Falabella. Negocio inmobiliario aquí en Chile, sumando 6.000 millones de pesos también de utilidad. Eso a pesar de que vendieron cierta participación. Achicaron este negocio, aún así les sigue sumando harto. Por lo tanto, entre el banco y la inmobiliaria se echan a los hombros la parte del retail aquí en Chile, que sigue mal. Vámonos con Perú ahora. Perú Retail, también perdiendo plata. Un poquitito menos que el año pasado, pero sigue perdiendo. No es un negocio rentable. Perú, banco, perdiendo plata y perdiendo más que el año pasado el banco en Perú. O sea, un negocio malito porque no te genera nada. Y como yo lo he dicho en otros videos de Ripley, ya sea exclusivo o de análisis de resultados, donde está apostando fuerte Ripley, la parte inmobiliaria en Perú, ganando casi 12.000 millones de pesos, mientras que el año pasado ganaba solamente 4.200. Le está surgiendo efecto toda la inversión que están haciendo allá. Prácticamente lo que ganó el inmobiliario es más o menos lo mismo que perdieron con el retail y el banco. Se netearon más o menos en cero. Y aquí tenéis estos ajustes de consolidación que no te lo explican mucho. No sabéis de dónde nacen estos números, la verdad, que son más que nada todos los ajustes para complementar todas estas áreas, una cuestión súper complicada, pero al menos haciendo la mirada por cada uno de los rubros ya sabemos que está mejorando, que se mantiene, que es lo mejor que lo peor. Y la valoración no se las comparto porque al haber estado con pérdidas te salen ratios negativos, tenéis que asumir muchas cosas a futuro de cuánto crees que va a ganar, es un poquito más de pega manual, un poquito más complicada, así que me parece buenos los resultados de Ripley, dejando atrás los números rojos, ojalá siga así, ojalá siga mejorando las partes que están todavía restándole al negocio. Y recuerden que yo les diga que son buenos resultados no implica para nada que es conveniente invertir o no en esta empresa. Hay que hablar un montón de otros parámetros para tomar esa decisión. Lo mismo acabo de ver lo bueno y lo malo de los rubros de este semestre. Hay un montón de otras ventajas y desventajas que tienen que analizar de Ripley para ver si es una buena alternativa de inversión o no. Ampliar la mirada, no solamente acotarlo a los resultados de este trimestre. No. Pasamos ahora a otra FP regalona de la comunidad, que es AISA, la administradora americana de fondos de pensiones, la AFP peruana y colombiana principalmente, que mientras no se materialicen los cambios en los países que en cuestión, va a seguir ganando más o menos lo mismo, 11 pesos por acción. Recordemos que la reforma en Colombia ya se aprobó, pero que la materialización de todos esos cambios, si mal no me recuerdo, leí una noticia, iba a darse como en 2 años, no iba a ser de un paraguaso, iba a ser un poco gradual. Y en Perú también, que se materializó un retiro de AFP, no sé cómo le habrá afectado, veamos los números si nos da alguna información. Y lo otro, tal cual lo leí con Lipigas, como le había recordado de la AISA del trimestre anterior, aquí se da lo mismo caso, le aumentó mucho la ganancia bruta, un 37%, sí, pero que tiene mucho de esto, de forma implícita, digamos, la revalorización del peso colombiano. Ya luego vamos a ver el detalle aquí de los ingresos. Lo mismo los gastos de administración. Sí, te subieron mucho los sueldos, la remuneración y todos esos gastos. También por lo mismo, por un efecto moneda. ¿Te fijáis? Acabo de hacer la división. El mismo 37%. Por lo tanto, proporcionalmente la ganancia bruta con los gastos de administración quiere ser lo mismo. Otros gastos por función se mantienen, ¿cierto? Y los gastos por la operación mantienen la misma diferencia generada acá en la ganancia bruta. Ingresos financieros bajando, a pesar de que no mucho. Costo financiero, AISA prácticamente no tiene deuda, es marginal lo que el número que nos sale acá. Ganancias por revalorización de la moneda extranjera, se notan una pérdida, que es compensado también parcialmente por la unidad de reajuste, que es menos que el año anterior. Por lo tanto, antes de impuestos o después de impuestos se mantiene la misma diferencia de acá, y que si lo llevamos a utilidad por acción esto, si echamos una mirada rápida a los flujos, la misma tónica, los flujos por la operación creciendo muy parecido a lo que vimos en los resultados. La inversión prácticamente AISA no tiene, si maneja puro intangible. No es un negocio productivo, y los dividendos parejitos, que es prácticamente lo único que sale en la financiación. Aquí no hay mucha vuelta que darle, así que vámonos aquí a la nota 21-22 para ver cómo están variando las comisiones en los países. Este es el cuadrito que más importa cuando uno se pone a leer AISA. Oficinas, arriendos,
prácticamente lo mismo, muy en línea con la realidad nacional con el tema de la oficina. No esperen aquí crecimiento, y aquí lo estoy viendo 6 meses. Mira, si lo veo por trimestre, te bajó incluso un poquitito. No mucho el peso en el global, pero igual. Si nos vamos para abajo para ir de importancia menor a mayor, Prudential, tanto en Chile como en Perú, la parte de administradora de fondo que tiene, subiendo en ambos casos, mejorando bastante los números, a pesar de que no pesan nada con el global, así que es más que nada para que echemos una mirada. Vámonos a lo que importa realmente. AFP, Perú, la rentabilidad del encaje que fue positiva, se duplicó respecto al año anterior y las comisiones también creciendo. ¿Les hace sentido que ingresen más por comisión, considerando que en Perú el cobro es por saldo, considerando que hubo un retiro de AFP que disminuyó el saldo de la AFP? No, ¿cierto? Aquí lo más probable es que sea netamente por el efecto de moneda. Miren, viéndolo muy a la rápida, fíjate el trimestre que estábamos hablando acá, el comparable, el sol peruano, ¿cuánto cotizaba más o menos? 210, 215, y el trimestre que acabamos de ver, 250 más o menos. Entonces ya sabéis que hay un efecto de moneda que te va a potenciar los resultados. Vámonos ahora con la que pesa más en AISA, la AFP colombiana. También teniendo muy buenos efectos del encaje este trimestre, también subiendo harto las comisiones, por lo mismo el efecto moneda. Fíjate aquí el trimestre que estamos viendo, el comparable, el 2023, ¿cuánto es? 0.17, 0.18, y el trimestre comparable de ahora es 0.23, 0.22, 0.23 dividido en 0.17, un 35% se revalorización el peso colombiano respecto al chileno, aprox, muy al ojo, 21.2 dividido en 15.3, 38,5%. Se dan cuenta que la subida más o menos de la comisión no es que la FP esté cobrando mucha más comisión en Colombia, tiene que ver netamente con un cambio de moneda. Entonces positivo cuando se revaloriza el peso colombiano, pero si pasa al revés, ojo ahí, son parte de los riesgos que ustedes tienen que asumir. Entonces, dicho eso, ya saben más o menos aquí que esta agresiva de las comisiones, de los ingresos de AISA, ¿de dónde viene? De acá, efecto moneda. Y AISA, la verdad, como es relativamente nuevo el spin-off de AFP Habitat, no tiene mucho historial de PER, pero esto es lo que me arroja al menos ticker, y la baja en la valoración se podría entender quizás por todo el efecto riesgo país de Colombia principalmente, pero que insisto, no se va a materializar todavía. ¿Les sirve esta empresa PER 5? ¿Creen ustedes que esta utilidad de 10, 11 pesos por acción trimestral se siga manteniendo en el tiempo? ¿Por cuánto más? Antes que se materialicen los cambios en pensiones en Colombia. Recuerden que aquí también tienen un asset play asociado al balance, en cuánta plata tiene finalmente AISA. Por lo tanto, los resultados son buenos, muy en línea con lo que es el negocio actual de AISA, pero si es conveniente no invertir en ella, tienen que evaluarlo con un montón de parámetros, lo mismo que le he dicho en las otras empresas. La utilidad de un trimestre por sí solo no significa nada. Estos números del trimestre hay que mirarlo como una parte del global de todas las cosas que hay que evaluar para ver si invertimos o no en una empresa. Pasamos ahora a otra de las nuevas que tiene la bolsa chilena, que no es otra que NUAM, el holding regional de inversión, la bolsa de Santiago, o la unión con el resto de bolsas peruana y colombiana, una empresa que tiene muy poco historial todavía. Si se fijan, cuando nos vamos a los resultados, no están los del 2023, no hay un comparable. Necesariamente nos tenemos que ir al razonado, que ahí nos dan esta cuestión del proforma, que son más o menos el equivalente a cómo hubieran sido los resultados si esto hubiese estado ya listo en 2023. Uno los puede tomar como referenciales. Si es en base a eso, ya tenemos una comparativa trimestre a trimestre o semestre a semestre, en este caso 2023-2024, que hay una subida, pero hay que tomarlos con pinzas, la verdad. Leyendo, por ejemplo, aquí el razonado, uno se va dando cuenta de cosas. Chile, ingresos versus gastos, margen operacional menos 20. En Chile perdemos plata. Perú, ganando plata con un buen margen, casi el 48%, lo mismo que en Colombia. Chile es el que de momento está un poco guateando. ¿Qué podemos leer de estos resultados? Si los vemos por semestral o trimestral. Ingresos por 36.000, siendo que el trimestre anterior fueron 70.000, más o menos la mitad. Andan muy parejitos, la verdad, trimestre a trimestre. Es la única forma que podemos comparar resultados con algo. Lo mismo los gastos, 9,4, en 19 también prácticamente lo mismo. Si se fijan, casi todo en la mitad, porque te varía muy poco de un trimestre consecutivo a otro. Entonces no sabemos si esto es bueno, si esto es malo, es alto, es bajo, porque no tenemos un historial de momento. Lo cierto es que este trimestre ganó 14.700 millones de pesos y pagó un impuesto muy bajito proporcionalmente, pero mirado a 6 meses, es más. Llega ahí esta utilidad final, cierto que, ojo, aquí está mal calculada, no tengo idea por qué llegó a esto. Aquí sale mejor calcularlo manual. La utilidad total, cierto, dividido por el número de acciones que tiene esta cuestión, sale que ganó en este trimestre 170 pesos por acción. Y la tenemos cotizando día de hoy a 3.006. Ahí ustedes me dirán, ¿está cara, barata? ¿Cuál puede ser las proyecciones? Como le digo, hay muy poco historial de esta cuestión.
Hay que seguir dándole tiempo para que esto se desarrolle y a partir de ahí determinemos si es una buena o una mala alternativa de inversión. Con la información actual es difícil tomar esa decisión, la verdad. Otra que reportó esta semana fue la inmobiliaria Manquehue, que si revisamos los resultados de Besalco, de Ingebec, de Salfa, de Socobesa hace poco, sabemos que vienen flojos los resultados de las inmobiliarias y Manquehue no es la excepción. Si se fijan aquí ya estamos notando una pérdida en el trimestre y si uno se pone a leer el razonado encuentra rápidamente la explicación: menor escrituración de las propiedades, o sea, la gente no está comprando y eso es algo que a día de hoy todo el mundo lo sabe, no están las condiciones para estar comprando casas, departamentos, qué sé yo. Entonces claro, lo vemos rápidamente aquí en una disminución de los ingresos, obviamente también disminuyen los costos de venta, pero se te comprime el margen bruto, más o menos un 60%, y ya ves que el margen bruto no es capaz siquiera de cubrirte los gastos de administración, que sí, los están bajando, pero no te los cubren. Al menos el trimestre comparable del año anterior apenas lo cubría, este ya no. Por lo tanto, todo lo que venga de aquí para abajo va a ser una pérdida. Otros ingresos que sigue sumando lo mismo que el año pasado y semestralmente también vemos que suma positivo, pero que no es el grueso del negocio, no me va a cambiar la foto. Otro gasto también es chiquitito, lo podemos ignorar. Ingresos financieros que sigue aportando también positivo, pero ya disminuyendo respecto al año anterior, seguramente porque hay menos caja disponible, que me genera menos intereses. Costos financieros que por suerte también están bajando, lo que me ayuda a que no sea tan fuerte el golpe. Ganancias contables por método de la participación que también suman, contrarrestada aquí un poquitito por las unidades de reajuste, cómo se van revalorizando los pasivos que yo tengo. Por lo tanto, estos ajustes financieros contables te varían un poco más, un poco menos, no me van a cambiar la foto general, que es la que viene de acá arriba. Entonces, lo poquito que me generó el negocio, con todos los costos operativos, ya después no me alcanza y quedo aquí con una pérdida, que se acrecenta con lo que ya teníamos en el primer trimestre. Y que aquí, ocupando impuestos diferidos, y si nos fijamos, vienen ocupando impuestos diferidos todos los trimestres del último tiempo. Y digamos que problemas de impuestos diferidos no tienen estos viejos, o sea, vean el activo del saldo que tienen por ocupar, por lo tanto están muy bien preparados estos viejos para la época de vacas flacas, cuando no tengan utilidades, de echar mano a los impuestos diferidos para que el resultado no se vea tan malito, digamos. Pero aún así, aunque hagan uso de los impuestos diferidos, aún así llegáis con una pérdida, ya sea al trimestre o al semestre. De hecho, esta es un poco la foto de la inmobiliaria Manquehue, todavía no está cargado el último trimestre, menos 0,7 habría que considerar, que sería ya el segundo que estamos con pérdida. Lo bueno de Manquehue, a diferencia de Socobesa, es que este tiene un balance fuerte, un balance que puede resistir mayores embates, a diferencia de lo que veíamos con Socobesa en uno de mis videos anteriores. Porque por ejemplo aquí Socobesa, los pasivos corrientes, es decir, las obligaciones que yo voy a tener dentro de 12 meses, el principal es deuda de corto plazo. 70.000 millones de pesos que tengo que pagar. Entonces rápidamente vemos que los pasivos corrientes son cubiertos por los activos corrientes. Ya es algo bueno, una mirada rápida buena. Pero si vemos el detalle, de esos 71.000 que hay que pagar sí o sí en deuda, solamente tengo 24.000 en efectivo. Podría considerar estos 21.000 en deudas por cobrar, que deberían convertirse en caja pronto. Entre los dos tengo 45.000, me faltan 25.000. ¿De dónde los puedo sacar? De eventualmente estos inventarios, de algunas casas que venda. Con que venda un cuarto de estas casas ya tendría para cubrir esas obligaciones. Esto es muy diferente a lo que veíamos en Socobesa, que estaba muy acogotado, necesitaba mucho más por vender. Aún así no están obligados a tener que vender ese inventario, porque pueden recurrir al truco que hacen las empresas, pedir deuda nueva para pagar deuda vieja, y así van pateando un poco la deuda. Y aquí los flujos no tiene mucho sentido verlo, porque van a ir muy en línea con el estado de resultados. O sea, aquí estamos con flujos por la operación negativo, a pesar de que siempre lo que les digo, chiquillos, ver este número a 12 meses. Flujo de la inversión muy chiquitito, seguramente el CAPEX está muy comprimido ahí, no se están construyendo muchas casas, por lo tanto no están invirtiendo, están aguantando el chaparrón, como se dice. Y la financiación, principalmente lo que le acabo de decir, pidiendo deuda nueva para pagar la vieja, sin dispararse los intereses, pagando menos, de hecho, pagando menos dividendos. Lo más probable es que el año que viene no pague porque no va a tener utilidad. Así que sí, malos los resultados de Manquehue, pero entendiendo la situación inmobiliaria, quizás no son tan malos, definitivamente mucho menos malos que el resto de inmobiliarias. Aquí hay que tener paciencia. Yo sé que también hay algunos pensando en el asset play, en el valor de todos los macrolotes y las propiedades que tiene Manquehue.
manquehue, que sí, es verdad, pero que eso va a ser en una cuestión de largo plazo. Por mientras, la empresa no está generando los flujos, así que ojo ahí con manquehue. E insisto, por mucho que yo encuentre los resultados malos, eso no implica que sea conveniente no invertir en esta empresa, porque la estrategia puede ir por otro foco y quizás sí es conveniente. Recuerden, la lectura es netamente acotada a lo que es este trimestre. Y terminamos con la zona franca, con Sofri. Una Sofri que la verdad yo no debería leerle estos resultados, porque en el análisis razonado te detalla muy bien cada una de las líneas. Si bien te lo está hablando a 6 meses, te especifica que hay una disminución en la utilidad, ya que si bien la explotación tuvo una variación positiva, el aumento de los costos y los gastos fue aún mayor. Eso te explica el menor resultado del semestre. Te explica cuánto ha subido cada una de las líneas de negocio, todo es positivo, pero insisto, como los gastos de administración o los costos operativos en general subieron más, te comprimen la utilidad. Esto viéndolo en el semestre. Te fijáis que aquí tiene una tablita bien explicativa con las variaciones porcentuales, subiendo los ingresos, subiendo el margen bruto, pero el total de los gastos de administración sube aún más. Eso hace que el margen operacional, ¡pum!, negativo, se te comprima. Y si luego consideramos las variaciones financieras, que también son negativas, te disminuye aún más el resultado del periodo. Insisto, esto mirado al semestre. Y esto es lo que ojalá todas las empresas informaran el porqué de las cosas. Por ejemplo, gastos de administración en ventas. Los aumentos se presentan en tanto, principalmente a un mayor gasto en honorarios por asesoría, estudio y seguro en general. Te está diciendo más o menos los focos de dónde se le están yendo las lucas. Así que este documento lo pueden leer con calma, la verdad, para entender bien cada una de las líneas. Si nos vamos al resultado de toda la vida, ¿cierto? Nos vamos a la última línea. Ganó 11,5 pesos por acción, un poquitito más que el trimestre comparable. Comparado al semestre también, ligeramente menos. Si vemos la utilidad por acción en los últimos trimestres, este es el comportamiento muy parejito, el de Sofri, más o menos 20 pesos por acción por trimestre. Por lo tanto, estos trimestres que de vez en cuando tiene menos utilidad, como los de ahora, son esperables, puede pasar. Hay que ver que revierta la tendencia de todas formas, que vuelva un poco a lo que es usual, que son más o menos los 20 pesos por acción. De lo contrario, podríamos estar ya en un problema quizás más estructural. Y la lectura aquí va muy similar con lo que se ve en el razonado. Te aumentan las ventas, también los costos, margen bruto subiendo. Perfecto. Luego tienes que los gastos de administración te suben también. Ingresos financieros duplicándose, haciendo buen uso de caja. Gastos financieros, ojo que aquí no son costos financieros, los costos están asociados más que nada a los intereses. Los gastos tienen que ver con otro tipo de variables financieras. ¿Y por qué les digo esto? Porque Sofri no tiene deuda. De igual forma son montos pequeños que no me tergiversan mucho el global. Otras ganancias que van disminuyendo, a 6 meses también hubo una bajada importante, habría que ver la nota 27 para ver qué pasó, qué me dejó de sumar. Y unidades por reajuste también, que aquí también es la revalorización de los pasivos, generalmente de la UEF, pero como Sofri no tiene deuda, aquí tiene que ser otra cosa. Yo ya leí la nota 28 y tiene que ver con ejemplo con las garantías, que también se van revalorizando. Por lo tanto, esas revalorizaciones negativas para el balance de Sofri, positivas para los arrendatarios, se las van anotando acá. Y que por ser zona franca aquí, Sofri, recuerden, no tiene impuestos. Esto queda libre de pago de impuestos. Entonces, si nos fijamos en el trimestre comparable, sí, aumentó, pero en el semestre está disminuyendo, que era un poco lo que leíamos en el razonado. Pero aún así, el hecho que te suba 11,5 pesos por acción, insisto, es la parte baja de lo que está normalmente ganando Sofri. Y como Sofri es tan estable, no tiene deuda, se puede evaluar muy bien por PER, ratio PER, y este es el histórico que teníamos pre-pandemia, pre-estallido social. No sé cuál de las dos habrá afectado más las valoraciones en Chile. Esto es lo que cotizaba Sofri, PER 12, PER 10, luego tenemos aquí una pequeña distorsión si lo ven por alguna pérdida de ese trimestre por la pandemia, y luego se recuperó, llegó a estar muy barata Sofri, como a 300, 400 pesos, un PER de 4, una locura, y hoy día la tenía PER 10. O sea, objetivamente podríamos decir que está como en el rango histórico, quizás ligeramente más baja. Ahí ya depende del inversor, si le es barata, le es cara, si le encuentran una buena oportunidad de inversión. Insisto, viendo un trimestre en particular, no se ve si la conveniencia o no de invertir en estos instrumentos, tienen que analizarlo en un global, ampliando la mirada. En lo que respecta particularmente a este trimestre, me parecen un poquitito flojos los resultados, no malos tampoco, es algo usual, lo podemos esperar de vez en cuando, pero en líneas generales también, siendo la Sofri de siempre, muy estable, muy predecible. Esa sería la lectura de los resultados en este video y en esta temporada. Espero que les haya gustado el formato al cual me fui adaptando en estos primeros 8 videos, sobre todo este último que ya un poco recuperé la opinión.
Déjenme por favor ahí abajo en los comentarios un feedback si les gustó o no les gustó, creen que estoy bien en el criterio. Por lo demás, si estoy mal, me imagino que la CMF me mandará un oficio que estoy cayendo en algo y en base a eso me tendré que volver a ajustar. Al margen que espero ahora en septiembre, octubre ponerme a estudiar para dar la prueba, ir avanzando en los pasos que define la autoridad para acreditarme como asesor, pero eso ya es un tema más largo. Y antes de despedirme, un saludo especial a los miembros del canal que me están apoyando, patrocinando. Muchas gracias, miembros. Ustedes han sido el principal pilar ahí que me ha apoyado en estos meses para retomar mi canal después de este problemón que se generó a raíz del comunicado de la CMF. Gracias ahí, chiquillo, por el apoyo, por sus palabras ahí, por buscarme ahí, por pedirme que volviera, porque de verdad disfruto mucho haciendo estos videos y con su apoyo obviamente lo hacen posible. Ya nomás, terminamos esta temporada, debería volver en 2 meses con los resultados del tercer trimestre. Quizás en septiembre les saco un video educativo exclusivo para miembros, que es parte de los beneficios. Así que me voy a tomar un merecido descanso, nos estaremos viendo en el siguiente. Cuídense, chiquillos, que tengan buena inversión, paciencia con la bolsa, guata de acero, ¿cierto? Y nos vemos próximamente. Que estén bien. Chao.